lugar, la posibilidad esta que me das de poder hablar acerca del rol del cristiano dentro de la sociedad. Tengo que reconocer que este es un tema que ha sido muy mal entendido y creo que también tiene mucho que ver con que ha sido muy poco abordado, al menos aquí dentro de Cuba. Lamentablemente, en los últimos 60 años como iglesia, como cristianos, hemos vivido bajo una mentalidad que le ha sembrado al ciudadano cubano de que los cristianos no tienen nada que ver con la política. Existen básicamente dos extremos dentro de este dilema. Están los que consideran que un discípulo de Cristo debería dedicarse de manera vertical al mundo de la política. De hecho, esta postura la vemos sobre todo fuera de acá, de Cuba. Y básicamente la postura que más vemos aquí es que los cristianos no deberían inmiscuirse en la política. Esta es una postura pasiva, es una postura separatista y las consecuencias de esa manera de pensar las estamos cosechando hasta el día de hoy. Mi opinión personal es que deberíamos asumir una postura más balanceada. ¿Qué quiero decir? Esta es una postura que incluye ser luz y sal en medio de la sociedad donde Dios nos ha puesto, y desde un concepto de justicia, un concepto teológico de justicia, nosotros poder asumir ciertas posturas que evidentemente van a permear y van a influir en la política. La sal, como todos sabemos, dentro de las tantas funciones que tiene está la de preservar. La pregunta que yo me hago es qué pasaría si de pronto el mundo quedara sin la influencia de los valores cristianos. Y la luz no es más que la verdad de Dios en los creyentes. Y es una verdad que hace libre, en primer lugar, con respecto al pecado. Jesús dijo en Juan 17:15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso a mí me da la idea de que el cristiano tiene una función que cumplir en el mundo. Él no nos llamó, miren qué interesante, a ser luz o sal de la iglesia, sino luz y sal del mundo. Dado por sentado que la iglesia es la que tiene la función de preservar e iluminar la sociedad en la que se encuentra. Dicho de otra manera, el impacto es hacia afuera en el mundo que nos rodea. Yo encuentro que hay básicamente tres opciones que un cristiano puede asumir con respecto a la sociedad donde vive. Número uno, la posición del silencio. Esa es la que hemos visto básicamente acá en Cuba en los últimos años. Esta alternativa es la que plantea que el cristiano tiene que estar callado, pasivamente, en una actitud contemplativa y a lo que yo llamo pseudo-espiritual, mientras se aprueban leyes injustas que no glorifican a Dios y por ende las cosas van de mal en peor. Entre tanto, las personas, o sea, nuestros prójimos, son vulnerados en sus derechos y libertades como seres humanos. Usualmente, el argumento que usan los cristianos para mantener el silencio, más que un argumento teológico, tiene que ver con el miedo y la intimidación. Indiscutiblemente, los que aman el poder y sus comodidades han logrado establecer como un régimen de temor, de intimidación en la gente, y la iglesia no está exenta de esta influencia. Lamentablemente, el poder ama más el poder que el pueblo, quien es en definitivas cuentas la razón de ser de cualquier gobierno. Yo digo, podemos seguir en silencio mientras la corrupción, la mentira, la hipocresía campean por su respeto, en vez de levantar la voz para hacer valer los valores cristianos de la rectitud, la honradez, la integridad, la sinceridad. La pregunta que yo me hago ante esta postura de silencio es, ¿la Biblia aprueba esta postura? Yo encuentro que no. Considero que cuando la iglesia, debiendo ser luz y sal, como dije hace un rato, calla ante estas leyes, ante estas injusticias, simplemente se hace cómplice de las mismas. La otra postura que algunos han seguido es la de hablar desde adentro. Quiere decir, levantar el estándar de Dios, los principios del reino, pero exclusivamente desde el púlpito.
En tal caso, se olvida el hecho de que las verdaderas batallas se están librando fuera de nuestros templos. No pueden, por tanto, nuestras agendas, actividades cristianas, cultos, etcétera, estar ajenas a estas realidades. Es en medio de una sociedad oscura, desde el punto de vista espiritual, por supuesto, donde hace falta que la luz de Cristo resplandezca. Desde dentro no es suficiente para generar un impacto. Alguien dijo en algún momento, si mal no recuerdo, que el diablo anda suelto en las calles porque la iglesia está encerrada en los templos. Y la tercera postura, que es con la que más yo me identifico, es la de trascender. Eso quiere decir levantar el estándar de Dios, los principios del reino, pero no únicamente en el ámbito eclesiástico, o sea, en el púlpito o en una misión o en una célula. Quiero decir con esto que yo creo que el cristiano está llamado a trascender los espacios comúnmente empleados por la iglesia para alcanzar, por ejemplo, las redes sociales, las comunicaciones, la prensa, la televisión, la radio, la literatura, el parlamento, la economía, la cultura. Yo creo que los hombres y mujeres que tienen a Cristo en su vida y que son portadores de la verdad de Dios, tienen algo que decir con respecto a los males sociales. Y creo que trascender es, desde mi punto de vista, la postura correcta. Debido al daño antropológico que durante tantos años el cubano ha sufrido, y teniendo en cuenta que las iglesias no están compuestas por otras personas que cubanos que ingresan a las filas del Evangelio, a las filas de Cristo, hemos escuchado, hemos podido percibir una actitud a la cual yo defino como una actitud pesimista o de resignación. Por ejemplo, esto nunca va a cambiar, ¿para qué meterse en problemas? ¿Para qué quejarse? Lo mío solo es orar. Lo interesante de esto es que la Biblia nos da otra perspectiva. O sea, cuando nosotros analizamos las diferentes historias que la Biblia nos narra de hombres y mujeres que obviamente tenían imperfecciones, hombres y mujeres ordinarios, nos vamos a dar cuenta que tanto aquellos héroes de la fe como los que ahora nos está tocando levantar el estandarte de Cristo en estos tiempos, nosotros no fuimos dejados en este mundo solamente para contar la historia como simples espectadores. Yo creo que nosotros fuimos dejados en este mundo para cambiar la historia, más bien como protagonistas, como instrumentos de cambio en las manos de Dios. Por eso es que no hay dudas, creo, de que Dios es quien hace los cambios. Eso es verdad. Pero Él fue el que determinó hacer los cambios a través de instrumentos humanos. A ver, yo creo que básicamente Dios hace cambios de dos maneras. Una, los cambios que Él hace directamente, sin más intervención que la de Él. Dios obrando, calmando una tempestad, Dios abriendo el mar rojo, o sea, pero aún en los eventos de la historia más notorios que aparecen en la Biblia, nosotros vemos que Dios usa instrumentos humanos para que esos milagros ocurran. Entonces, yo creo que uno de los males entendidos más propagados en estos tiempos es: deja que Dios trate con las personas. Y sí, yo reitero, yo creo que Dios trata con las personas, pero esa postura a veces me da la idea que Dios está acá y el ser humano en otro lugar. Lo que yo creo es que Dios nos ha puesto a nosotros en medio de este país, en medio de estos tiempos, no como resultado de un capricho, como algo casual. Yo creo que nosotros somos indiscutiblemente ese instrumento que Dios ha puesto para cambiar este país, y por tal motivo debemos asumir esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, que además de una gran responsabilidad es un gran compromiso para todos nosotros.